Narrador. Voz grave y contenida. Sobre imagen de lluvia golpeando una reja oxidada. La dejaron encadenada como si fuera una bestia. Bajo la tormenta. Sola. Sin nadie que preguntara por ella. Y sin embargo, fue ahí, en ese mismo infierno, donde comenzó todo. Esta no es solo una historia de violencia. Es una historia sobre lo que ocurre cuando te arrancan todo, hasta el derecho de pedir ayuda. Y aún así, decides seguir respirando, porque un desconocido apareció cuando menos lo esperaba. Y lo que comenzó como una noche de huida, terminó siendo el primer paso hacia la libertad. Hoy te contaré cómo una madre rota encontró algo más que refugio. Encontró el valor de volver a empezar. El sonido del metal contra su piel era lo único que Abril podía oír. Cada eslabón de la cadena mordía su muñeca, como si el mundo quisiera recordarle que ya no tenía a nadie. La camioneta blanca se alejaba entre charcos, dejando atrás a una mujer empapada, un vestido azul convertido en trapo, y un hijo dormido en el asiento trasero que tal vez ya no volvería a ver. Por favor, no me dejes aquí, pero el que manejaba ya no escuchaba. La lluvia la castigaba como si también la culpara. Nadie pasaba, nadie miraba, y en medio de esa nada, unas luces titilaron en la distancia. Lo que pasó después, lo que casi nadie creería, fue lo que cambió para siempre el destino de esa mujer. Y quizás, también el de aquel hombre que decidió detenerse. La lluvia arreciaba con furia sobre el portón oxidado, cada gota golpeando el hierro como un martillo implacable. Abril, empapada hasta los huesos, yacía encadenada con los pies descalzos hundidos en un charco helado. Su vestido azul, antes elegante, ahora colgaba hecho jirones, pegado a su piel temblorosa. No había gritos salvadores, ni luces de autos pasando. Solo el rugir de la tormenta y el rechinar de los eslabones que le mordían las muñecas. En su mente, un bucle infinito de dolor y confusión. Abril. Abril, ¿dónde estás? Se repetía como un eco burlón. Cada segundo bajo aquella lluvia era una condena más. Recordó la voz seca de Miguel al cerrar la puerta de la camioneta. Te lo buscaste, Abril. No supo cuándo su amor se tornó rabia, ni cómo una despedida se volvió su peor pesadilla. Los relámpagos revelaban a ratos su rostro. Ojos desorbitados. Mejillas rígidas de terror contenido. Labios partidos por el frío. Cada chispa en el cielo la castigaba por haberse atrevido a creer que, debajo de aquella tormenta, podría encontrar refugio. Internamente, su orgullo se desgarraba. Había sido madre protectora, amante fiel, mujer valiente. ¿Cómo había terminado reducida a una estatua de dolor? Entre la rabia y la humillación, una pregunta ardía en su pecho. ¿Por qué nadie detiene este horror? Y la respuesta, fría como el agua, era el silencio del mundo que la ignoraba. En ese instante de derrota total, un nuevo sonido rasgó la noche. Un motor distante, distinto al de la patrulla que ella tanto había temido. Salvación o nueva trampa. Su corazón latió con la fuerza de 1000 tambores cuando unas luces tenues se acercaron. Un hombre bajó la ventanilla de un sedán viejo. Su silueta recortada contra el aguacero. ¿Estás bien ahí? Gritó con voz decidida, ajena al furor de la lluvia. Abril alzó los brazos. Las cadenas tintinearon como campanas de auxilio. Sus sollozos emergieron quijada tras quijada. Por favor, me dejaron aquí. Y se llevaron a mi hijo. En esos ojos, vio la humanidad que creía extinguida. El hombre se quitó el impermeable. Avanzó sin medir el agua que le calaba los huesos. Y se arrodilló junto a ella. No hubo reproches, solo urgencia. Sacó de la cajuela una cizalla y, mientras sus manos luchaban con los eslabones, habló suave. Soy Adrián.
No te voy a dejar sola. Abril sintió, por primera vez en horas, un hilo de esperanza. Cada corte de la navaja era una pequeña victoria contra la humillación. Con un chirrido final, la última argolla cedió. Ella cayó hacia adelante, derrotada y aliviada al mismo tiempo. Y sus lágrimas se mezclaron con la lluvia que ahora parecía menos cruel. Mientras Adrián envolvía sus muñecas ensangrentadas, Abril repasaba la noche en cámara lenta. La traición de Miguel. El frío paralizante. El silencio que la ahogaba. Y, sobre todo, ese destello de bondad inesperada. Su mente oscilaba entre la gratitud y el miedo. ¿Podré confiar en este desconocido? Pero algo en su voz firme le hizo comprender que, a veces, la fuerza nace donde menos lo esperas. El rugido lejano de la patrulla volvió a asomar, ahora arrastrando voces y sirenas. Adrián la tomó del brazo y, con la mano firme que necesitaba, la guió hacia el sedán. Abril se levantó, aún vacilante, sintiendo el peso de la noche en cada músculo. Antes de subir, susurró, entre sollozos de alivio: mi hijo, lo van a encontrar. Sin más promesas, Adrián arrancó el motor y apagó las luces. El coche se sumergió en la cortina de lluvia, alejándose de la humillación para adentrarse en la búsqueda de algo más grande. Recuperar lo arrebatado y, quizás, hallar también su propia libertad. La puerta del sedán se abrió con un chirrido leve. Ahogado por la lluvia, Abril apenas pudo incorporarse. Sus rodillas temblaban bajo el peso del cansancio y el alivio recién nacido. Frente a ella, el rostro de Adrián surgía borroso entre los cristales empapados, pero sus ojos eran nítidos. Dos brasas de determinación en medio de la oscuridad. El latido de su corazón retumbó en el pecho de Abril como un tambor de guerra. ¿Podía arriesgarse a confiar en aquel desconocido? Adrián se inclinó para ofrecerle la chaqueta oscura que llevaba sobre el asiento trasero. El olor a aceite y tierra mojada la envolvió en un abrazo rústico. Muy distinto al boato de la civilización que alguna vez conoció. Por un instante, Abril vio en su gesto la antítesis de la humillación sufrida. Alguien que no la juzgaba, sino que la rescataba sin pedir nada a cambio. Sin embargo, el miedo volvió a aflorar en su mirada. ¿Y si esto es otra trampa?, pensó, recordando el silencio cómplice de la noche anterior. Mientras una ráfaga de viento barría el parabrisas, Adrián arrancó el motor con suavidad. El tamborileo de la lluvia se convirtió en un suave telón de fondo para el rugido contenido del motor. Y el sedán avanzó lentamente hacia la oscuridad. Abril apoyó la palma de la mano en el cristal frío, observando cómo las gotas trazaban caminos efímeros en la luna delantera. Aquella carrocería maltratada representaba su única escapatoria, no solo de la lluvia, sino del abismo de soledad que la amenazaba. Internamente, Abril debatía entre la gratitud y la cautela. Había sobrevivido a la traición de quien juró amarla. Y ahora viajaba con un desconocido hacia un destino incierto. Pero en el cruce de miradas con Adrián, descubrió algo más profundo. La llama de la esperanza que aún latía en su pecho. Mientras el sedán se sumergía en la noche, su mente buscaba respuestas, y en el próximo tramo del camino esperaba enfrentarse a la mentira que la impulsó a huir de sí misma. La carretera se estiraba ante ellos. Un faja oscura humedecida por relámpagos erráticos. Cada gota golpeando el capó era un recordatorio de la traición que Abril había huido la noche anterior. Cerró los ojos un instante y dejó que el volante temblara bajo sus manos. La culpa se enroscaba en su pecho. Había abandonado a Santiago, su hijo, en una imagen que le partía el alma. ¿Qué clase de madre soy?, se reprochó en silencio. Adrián
Al volante, clavó la mirada en el asfalto. No hizo comentarios. Sabía que avivar el dolor no la liberaría de sus sombras. Solo un paso decidido hacia adelante podría hacerlo. El zumbido monocorde del motor y el viento colándose por la ventanilla entreabierta crearon un escenario de purga. Abril sintió que su pasado cruelmente la empujaba contra el espejo retrovisor, intentando atraparla. En su mente desfilaban fragmentos de momentos felices. Las risas de Santiago al aprender a montar en bicicleta. El calor del abrazo de su madre antes de partir de Venezuela. Pero también el estruendo de las discusiones con Miguel. El portazo final y la desesperación de las cadenas. Cada recuerdo era un puñal y, a la vez, una lección. Ella había rehecho su vida intentando enterrar esos pedazos. Pero la culpa emergía aún más fuerte en la tormenta. Sintió la mano de Adrián rozar ligeramente su hombro. Un gesto silencioso de apoyo. Eso la arrancó de su espiral de dudas. Con un suspiro que quemó la tensión de sus pulmones. Abrió los ojos. La línea del horizonte comenzaba a clarear. Un tenue resplandor anunciaba el alba. Comprendió que huir no bastaba. Que debía enfrentarse a sus fantasmas para reconstruir su camino. En ese instante de claridad, Abril apretó la chaqueta que le había dado y murmuró más para sí misma que para él. No puedo cargar eternamente con estas sombras. El sedán se internó en un bosque de eucaliptos y, entre la bruma que se disolvía, vislumbraron unas casas destartaladas al borde del pueblo. Allí esperaba alguien con las llaves del futuro. La trabajadora social. Dispuesta a tenderle un puente entre la culpa y la redención. El callejón de Coyol se alargaba bajo la lluvia intermitente. Sus muros manchados de humedad y grafitis desdibujados. Abril apenas lograba distinguir la silueta de la casa amarilla donde, según Jimena, alguien aguardaba con Santiago. El corazón le latía tan fuerte que temió que se la escuchara. A cada paso, el barro levantaba un frío punzante en sus tobillos. Cada charco era una prueba de su determinación. Un grito ahogado la detuvo en seco. Allí, en la reja desvencijada, vio primero a Miguel, el hombre que la había encadenado, peleando con una figura desconocida. Amenazando con un puño al aire. A su lado, su propia hermana política, la tía inescrupulosa, exigía el rescate con ojos llenos de codicia. Y entre ellos, el pequeño Santiago, prendido del brazo de su madre, con la mirada asustada clavada en Abril. Un nudo amargo se le enredó en la garganta. Era la escena que había soñado 1000 veces. Pero nunca quiso que se convirtiera en realidad. Abril, chilló Jimena desde las sombras. Ahora, el eco de su voz la sacudió. Sin pensar, se adentró en el pasillo de bodegas. Arrastrando los pies, el asfalto mojado retumbaba bajo sus botas mientras gritaba el nombre de su hijo. Miguel la reconoció. Su rostro se desfiguró en una mueca de furia y la sorpresa le geló la sangre. Jamás creyó que esa mujer rota pudiera aparecer allí. El silencio explotó en un segundo de vacilación. La trampa expuesta. Te dije que no te acercaras, gruñó Miguel, empujando a Santiago hacia adentro. Nadie se lleva a mi hijo sin pagar primero. La tía, aprovechando el caos, reprochó a Abril con fingida indignación. Eres la única culpable de todo esto. Si no hubieras huido, nada de esto pasaría. Abril sintió que las fuerzas flaqueaban. Pero el calor de la rabia ahogó su miedo. Recordó cada grito en la tormenta. Cada mentira que había soportado. Cada cicatriz en su pecho. En un instante de claridad feroz, avanzó hasta plantarse frente a Miguel, clavando los ojos en él. No me acusarás de secuestrar a mi propia sangre. Su voz retumbó en los muros.
Tú eres el que construyó esta farsa. Pero no te saldrás con la tuya. El aire se cortó. La tía retrocedió. Presa de la sorpresa. Jimena y Adrián emergieron de tras unos barriles. Flanqueándola. Con un gesto urgente. Adrián le susurró al oído. Ahora, mamá, yo me encargo de ella. Abril asintió con temblorosa firmeza y, con un giro decidido, se abrió paso hacia su hijo. Lo abrazó con toda la fuerza que le quedaba. Santiago, aferrado a su madre, deslizó una manita temblorosa por su mejilla. En ese gesto silencioso, Abril supo que la mentira de Miguel se desvanecía como la lluvia al sol. La trampa no era más que su último acto desesperado. Vámonos, susurró. Nada nos detiene. Cogidos de la mano. Los tres huyeron entre sombras y resplandores de relámpago, sabiendo que lo peor había quedado atrás, pero también que la verdadera lucha apenas comenzaba. La primera luz del alba se coló entre las persianas del taller, pintando de dorado los restos de lluvia en el asfalto. Abril abrió los ojos y, en lugar de vértelas sola contra el mundo, encontró a su lado a Adrián, con el rostro cansado pero sereno, y a Santiago, que aún se aferraba a su camisa intentando dormirse de nuevo. Fue un momento tan simple como milagroso. No necesitaban más nada. Durante semanas habían huido, temblado y desconfiado, cada uno separado por sus propias cicatrices. Ella, marcada por la traición, él, por la culpa de no proteger antes a su hermana, el niño, por el miedo a perder a su madre. Pero ese amanecer compartido lo cambió todo. Abril sintió el peso de la soledad ceder en su pecho, dando paso a una fuerza nueva, la de saber que ahora formaban un hogar naciente, elegido al calor de la adversidad. Con pasos suaves, se levantó y encendió la vieja cafetera, dejando que el aroma a café fresco llenara el espacio. Adrián llevó a Santiago a sentarse en el banco metálico, acariciándole el cabello. Abril lo observaba desde la tarja, lavando cuidadosamente un par de tazas. Cada gesto era un ancla. Ella devolviendo la taza con una mano firme. Él sosteniendo al niño con ternura. El pequeño abrazando el trofeo improvisado de su rescate. Nunca imaginé despertar así, murmuró Abril, girándose para mirarlos. Juntos. Adrián sonrió. Aquel leve arco que por fin llegaba a sus ojos. Te dije que nadie debe quedarse solo bajo la tormenta. Santiago, con voz somnolienta, añadió, ¿podemos ir al festival hoy? La pregunta brotó espontánea, sin rencores, con la inocencia de quien ya confía en el mañana. Abril sintió un nudo de emoción. Aquel chico llevaba en sus pequeñas manos la promesa de un futuro diferente. Claro que sí, respondió ella, su voz cargada de alivio. Vamos a celebrar nuestra nueva familia. Salieron del taller abrazados, dejando atrás los ecos de cadenas resonando en la noche anterior. La calle ya bulía de colores y música. Y al caminar, las miradas amigas de los vecinos los saludaban con cierto orgullo comunitario. No eran una familia perfecta, pero sí la más auténtica, forjada en la lluvia, templada en el miedo, renacida en el coraje compartido. Y mientras la plaza se llenaba de luces y risas, Abril supo que el verdadero hogar no es un lugar, sino las manos que te sostienen cuando más lo necesitas. Allí, entre el bullicio festivo y el abrazo de Adrián y Santiago, descubrió que, después de la tormenta, siempre florece un amanecer más brillante.